Un mendigo entró a mi pastelería y dijo: «Dame un desayuno, yo curaré la enfermedad de tu hijo». Le pregunté: «¿Cómo lo sabe?». Él continuó: «¿Verdad que él siente como si miles de agujas le estuvieran clavando en el cuerpo?». Me quedé helada al escuchar eso, porque ni los doctores han podido descubrir qué enfermedad tiene mi hijo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. A las 5 de la mañana, la panadería La Esperanza aún estaba sumida en el silencio espeso del amanecer. Me movía en la oscuridad familiar, con las manos trabajando ágilmente la masa, dando forma a las conchas, preparándome para un nuevo día. Era una rutina que llevaba en la sangre desde hacía 20 años y que me ayudaba a sobrellevar el vacío que dejó la muerte de mi esposo, Ricardo. A través del gran ventanal, los primeros rayos de sol de Guadalajara comenzaban a filtrarse, tal como el nombre que mi esposo y yo le habíamos dado a esta panadería. La pequeña campana de bronce colgada en la puerta sonó suavemente. Levanté la vista de la bandeja de pan, algo sorprendida. A esa hora era demasiado temprano para tener clientes. La pesada puerta de madera se abrió con lentitud y un hombre entró. No se parecía a ninguno de mis clientes habituales. La edad había dejado huellas profundas en su rostro, lleno de arrugas. Llevaba puesto un zarape viejo, descolorido, y unas sandalias guarache cubiertas de polvo. Pero a pesar de su aspecto áspero, sus ojos eran increíblemente claros y brillantes. Se quedó quieto en la entrada, trayendo consigo una ráfaga de aire frío que se coló en la panadería, haciéndome estremecer sin querer. Su mirada no se detuvo en las filas de pan dulce sobre los estantes, sino que me miró directamente a mí. Me limpié las manos en el delantal, dispuesta a preguntarle qué necesitaba. Pero fue él quien habló primero. Extendió una mano callosa y temblorosa, con la palma vacía. Su voz era ronca, como si no hablara desde hacía mucho. «Deme un desayuno». Una petición completamente normal. Asentí levemente, me giré y alcancé una bolsa de papel, dispuesta a meter un pan oreja a un tibio y servirle un café para llevar. «Espere». Me detuve. Él negó con la cabeza, sus ojos aún clavados en mí, y entonces dijo la frase que detuvo mi mundo por completo, que hizo que la bolsa de papel se resbalara de mis dedos entumecidos y cayera al suelo sin hacer ruido. «A cambio, curaré a su hijo». Un silencio repentino envolvió la panadería. Lo de Daniel, mi hijo, no lo sabía nadie. A los vecinos curiosos les había dicho que solo tenía una gripe persistente. Incluso mi hija Sofía, que vive en Ciudad de México, apenas sabía que su hermano no se sentía bien últimamente. Esa enfermedad extraña era mi secreto más doloroso, el fantasma que enfrentaba cada noche en esta casa. Intenté tomar aire profundamente, pero parecía que el oxígeno no llegaba a mis pulmones. Mi voz apenas fue un susurro débil. ¿Qué está diciendo? Mi hijo está bien. Él está completamente sano». Mi mentira sonó patética y vacía. El hombre no le prestó la menor atención. Dio un paso más dentro de la panadería. Su mirada ya no estaba en mí, sino que se alzó hacia la escalera de madera que conducía al departamento familiar en el piso de arriba. Habló despacio, palabra por palabra, como piedras heladas cayendo sobre el suelo de cerámica. «Él siente como si miles de agujas se le clavaran en la piel, ¿verdad?». Retrocedí por reflejo, golpeando con la espalda el mostrador frío de cristal. El frío traspasó la ropa, recorriéndome la columna, pero no se comparaba con el escalofrío que congelaba mi alma desde adentro. Esas eran exactamente las palabras que Daniel había usado. Anoche, cuando el dolor lo atacó, estaba encogido en la cama, sudando como si saliera de un baño, y me susurró entrecortadamente: «Mamá, me duele mucho. Siento como si miles de agujas me atravesaran». Ya no podía pensar. Toda lógica, toda duda desapareció. Solo quedó un miedo primitivo y una chispa de esperanza tan absurda como desesperada. Me apresuré hacia la puerta. Con las manos temblorosas volteé el cartel de abierto a cerrado y eché el cerrojo. El mundo exterior quedó atrás. Ahora, dentro de mi panadería, solo estábamos ese hombre misterioso y yo.
Me di la vuelta y señalé la mesita en la esquina, donde Ricardo y yo solíamos tomar café cada mañana. Mi voz aún temblaba. «Siéntese, por favor». Casi corrí hacia la cocina, con las manos aún temblorosas. Serví una taza de café de olla bien caliente, coloqué 2 orejas en un platito y se lo llevé con cuidado. Él no dio las gracias, solo tomó la taza en silencio y dio un sorbo pequeño. Mientras comía, sus ojos brillantes recorrían toda la panadería. Pero no era la mirada curiosa de un cliente cualquiera. Era como si estuviera siguiendo algo invisible, algo que solo él podía ver. Su mirada se deslizaba desde la esquina del techo, donde colgaban telarañas, bajaba por la pared encalada y se detenía mucho tiempo, casi clavada en el pie de la escalera que llevaba a mi casa. Allí donde Daniel dormía, o mejor dicho, luchaba contra sus pesadillas. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa, apretando tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía el pecho arder. Miles de preguntas gritaban en mi cabeza. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo sabe? ¿Qué puede hacer? Pero una fuerza invisible que emanaba de su silencio me cerró la boca. Solo pude quedarme allí, conteniendo la respiración, esperando a que terminara el último bocado, esperando una sentencia, una explicación, o cualquier cosa que pudiera sacarme de esta pesadilla. Mi mente volvió a aquellos días de antes, cuando esta panadería, La Esperanza, todavía se llenaba de risas y no de una angustia invisible. Me acordé de Ricardo. Juntos levantamos este lugar desde cero, con nuestros últimos pesos y un gran sueño. Cada ladrillo estaba empapado de nuestro sudor y nuestras esperanzas. Después de que un infarto fulminante se lo llevara, mi mundo se vino abajo y solo quedó en pie gracias a 2 pedazos que aún me quedaban, Daniel y Sofía. Sofía, mi hija mayor, fuerte e independiente como su padre. Es una talentosa diseñadora gráfica que está construyendo su carrera en la Ciudad de México. Sonreí con tristeza al recordar su llamada de la semana pasada. En medio de la emoción por el trabajo, de pronto su voz bajó el tono y preguntó: «Mamá, ¿no has notado raro a Daniel últimamente? Le he llamado varias veces y su voz suena como lejana, como si me hablara desde un lugar muy distante». En ese momento lo ignoré, creyendo que mi hija estaba exagerando. «Debe ser que está muy ocupado, hija». Pero ahora, esa frase resuena en mi cabeza como una advertencia temprana que fui tonta en no escuchar. Y Daniel, mi hijo menor. Antes, él era el alma de esta panadería. Su sonrisa era radiante y cálida como el sol de Guadalajara, capaz de disipar cualquier tristeza. Aún recuerdo claramente cuando él y Lucía Ortega estaban juntos amasando pan, las manos llenas de harina, bromeando entre risas que llenaban todo el local. Lucía era una chica dulce, sencilla, huérfana, que vivía con su abuela al final de la calle. Solía traer ramos de margaritas silvestres y los ponía en un florero viejo en el mostrador, dándole vida al lugar. Siempre pensé, no, siempre tuve la esperanza de que un día ella sería mi nuera. Pero entonces llegó Camila, como una tormenta repentina en un día soleado. Daniel la conoció en una exposición de arte contemporáneo. No sé qué hablaron, no sé qué hizo ella. Solo sé que 2 semanas después, mi hijo volvió a casa siendo otro. Sus ojos brillaban con una locura descontrolada y anunció que había terminado con Lucía y que se iba a casar con Camila. Me opuse con todas mis fuerzas. Recuerdo haberme quedado paralizada en medio de la casa, con el delantal todavía manchado de harina, y luego grité: «¿Estás loco, Daniel? Ni siquiera sabes nada sobre ella, sobre su familia. 2 semanas. ¿Sabes lo que significa 2 semanas?» Él no se inmutó, solo apretó los puños con fuerza y respondió con una voz tensa, con una firmeza desconocida que yo jamás le había visto: «Mamá, no puedo vivir sin ella. Tú no lo entiendes. Nadie lo entiende». La boda se llevó a cabo de forma apresurada en una fría oficina del registro civil. No hubo flores ni amigos cercanos, solo una atmósfera asfixiante. Camila vestía un vestido de seda rojo oscuro, color sangre. Durante toda la ceremonia no esbozó ni una sola sonrisa. Solo apretaba con fuerza la mano de Daniel, sus ojos negros fijos en él con una mirada posesiva, como si fuera un trofeo que acababa de conquistar.
A pesar del calor que hacía ese día, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La vida comenzó a cambiar poco a poco después de eso, colándose como un veneno silencioso. Una noche, me desperté con sed. Al bajar a la cocina, vi una luz parpadeante que salía por la rendija de la puerta del cuarto de almacenamiento entreabierta. Por curiosidad, me acerqué y miré por el hueco. Mi corazón se detuvo. Camila estaba arrodillada en el suelo frío, vestida con una túnica negra. Frente a ella había un cuenco de cerámica con un líquido turbio y espeso, rodeado de velas negras encendidas que emitían una luz fantasmal. Quemaba unas hierbas de olor fuerte, desagradable, mientras murmuraba palabras en un idioma que yo no entendía. Aquel sonido silbante, susurrante, no parecía humano. La salud de Daniel empeoraba cada día. Ya no reía, ya no silbaba melodías alegres mientras horneaba. Se volvió retraído, pálido. Una mañana, mientras me ayudaba a sacar una bandeja caliente del horno, de repente se tambaleó, los ojos en blanco. La bandeja cayó al suelo y se hizo añicos. Se agarró el pecho, respiraba con dificultad, los dientes castañeteaban y me dijo que sentía un frío helado, un frío que le calaba hasta los huesos. Incluso Milo, el gato que más quería a Daniel, comenzó a comportarse de forma extraña. Ya no subía nunca al piso de arriba, se quedaba rondando solo en la panadería. Cada vez que Camila bajaba, su suave pelaje se erizaba, gruñía desde la garganta y salía corriendo como si hubiera visto un demonio. Y entonces volvió a mi mente el recuerdo más espantoso. Aproximadamente un mes antes, vi a Daniel sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Camila se acercó por detrás y levantó la mano con dulzura, como para acariciarle el cabello. Lo vi claramente, aunque fue un instante fugaz. Antes de que su cerebro pudiera siquiera reaccionar, el cuerpo de mi hijo ya lo había hecho. Se encogió, con un movimiento reflejo lleno de miedo. En sus ojos se reflejaba un terror absoluto, como si lo que lo tocaba no fuera la mano de su esposa, sino la garra de algún monstruo repugnante. Pero enseguida, ese miedo desapareció, reemplazado por una sonrisa forzada y vacía cuando giró para mirar a Camila. Todos esos recuerdos volvieron, ya no sueltos ni confusos. De pronto, encajaron entre sí, unidos por las palabras escalofriantes del hombre que ahora estaba sentado frente a mí. Todos esos fragmentos dispersos, esas preocupaciones que había ignorado, esos detalles que no tenían sentido y decidí no ver, ahora estaban ahí, nítidos. El cuadro completo apareció, y no era una coincidencia, era una pesadilla. El sonido de una taza de cerámica al posarse suavemente sobre el plato me sobresaltó, devolviéndome al presente. La imagen aterradora de esos últimos meses acababa de reconstruirse con claridad en mi mente, y ahora, ese hombre sentado frente a mí parecía ser la última pieza del rompecabezas, la pieza que explicaba todo. Terminó el último pedazo de pan dulce y empujó el plato con calma. Su movimiento ya no tenía el temblor de un mendigo, sino una firmeza tranquila y decidida. Se limpió la boca con el dorso de la mano y al levantar la mirada, algo sorprendente había cambiado. El cansancio y la dureza de su rostro se habían desvanecido, dando paso a una serenidad imponente. Sus ojos ya no eran los de un vagabundo, eran afilados y profundos, y me miraban con tal intensidad que sentí que podían leer cada miedo que comenzaba a brotar dentro de mí. Carraspeó, y su voz ya no era ronca, sino clara y firme. Me llamo Pascual. Hubo un tiempo, en mi pueblo, en que me llamaban curandero, un sanador espiritual. Se detuvo, como si quisiera que sus palabras calaran hondo en mí. Curandero. Una palabra que había escuchado desde niña, siempre asociada con historias tan respetadas como temidas sobre hierbas, oraciones y rituales para alejar espíritus malignos. Dejé ese oficio hace mucho, señora. Continuó con la mirada perdida en un punto lejano. Lo dejé después de tener que enterrar con mis propias manos a una joven. Murió por aquello en lo que creyó ciegamente que la haría ser amada. Lo llaman amarre. Esa última palabra retumbó en la panadería como un rayo en cielo despejado. Todo mi cuerpo se estremeció, no de frío, sino por un asco profundo que subió desde la garganta. La boda repentina, el cambio en Daniel,
la mirada posesiva de Camila. Todo de repente tenía un nombre. Pascual asintió, como si pudiera leer cada palabra que se formaba en mi mente. Así es, esta mañana, al pasar por aquí, no fue que vi algo, fue que lo olí. Un aroma muy tenue, que solo quienes somos como yo podemos detectar. Es una mezcla entre cempasúchil marchito y azúcar quemada. Ese es el olor de la energía negra. Inhalé hondo, tratando de encontrar en el aire ese algo extraño entre el aroma habitual de harina y canela, pero fue inútil. Solo sentí el olor familiar del café con anís y los pasteles dulces. Él aspiró otra vez. Su nariz delgada se frunció como si rastreara a una presa. No está aquí, no en esta panadería. Ese olor lo traes tú desde arriba. No está en las cosas, está vivo. Vive en la sangre de alguien cercano a ti. Sentí que la sangre se me congelaba. Pascual se inclinó hacia mí y bajó la voz. Cada palabra era como una aguja invisible que se clavaba en mi piel. La sensación de miles de agujas que tu hijo siente son los hilos del amarre que lo están apretando. Se clavan profundo en el alma de la víctima, atando su voluntad. Y cuando esa alma lucha por liberarse, el amarre se revierte y comienza a castigar al cuerpo que lo porta. Y si tu hijo es la víctima, se detuvo. Su mirada, tan aguda como una navaja, me atravesó por completo, sin dejarme escapar. Entonces quien sostiene esos hilos no es otra que la mujer que duerme en su cama, tu nuera. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta, agudo como una navaja que corta el aire espeso de la panadería. Una sombra se dibujó frente al umbral, bloqueando la franja de sol que recién entraba. A través del vidrio opaco, vi a Camila. Estaba ahí, sonriendo y saludándome con la mano, con una canasta de mimbre para las compras. Y entonces, una transformación aún más sorprendente ocurrió en el rostro de Pascual. La autoridad, la sabiduría y la calma se desvanecieron en un parpadeo. Su cara se puso pálida como el papel, sus ojos se abrieron como los de un animal salvaje acorralado. Se levantó de golpe y la silla de madera rechinó con fuerza al deslizarse por el piso. Él se agarró del borde de la mesa para no caerse, con la voz entrecortada, susurrando con desesperación: «No dejes que ella te vea hablando conmigo, por nada del mundo. Si se da cuenta de quién soy, los dos estaremos en grave peligro». Dicho esto, sacó unas monedas sueltas del bolsillo y las lanzó sobre la mesa. Luego prácticamente salió corriendo por la puerta trasera. Se bajó el sombrero viejo hasta cubrirse casi toda la cara. Esquivó a Camila, que estaba parada confundida en la entrada, y se perdió entre la multitud en la calle como un fantasma. La puerta volvió a abrirse. Sonó otra vez la campanita, esta vez de forma estridente. Camila entró, trayendo consigo el olor a albahaca y tomates frescos del mercado. Todavía tenía una sonrisa en los labios. Miró hacia donde Pascual acababa de desaparecer. Luego se volvió hacia mí, frunciendo apenas sus cejas delgadas. ¿Quién era, mamá? Se veía apurado. Sus ojos pasaron rápidamente por la mesa. Se detuvieron en las dos tazas, la mía y la de Pascual, que aún conservaba el calor, y el plato vacío. ¿Vino alguien a visitarte tan temprano? Su sonrisa seguía intacta, radiante, pero sus ojos no. Sus ojos no sonreían. Escaneaban toda la panadería, atentos, analíticos, buscando algo fuera de lugar. Traté de sonreír, pero sentí los músculos de la cara rígidos. Tomé un trapo limpio con manos temblorosas y empecé a limpiar una y otra vez el mostrador ya reluciente. Solo fue un señor que pidió una taza de café, hija. Tenía prisa. ¿Fuiste al mercado tan temprano hoy? Mentí. Y en ese mismo instante, al mirar a sus ojos sin una pizca de emoción, supe que ella también sabía que yo estaba mintiendo. El ambiente en la panadería se volvió de repente sofocante, espeso. Los 2 días siguientes pasaron como una pesadilla interminable. Vivía en una prisión construida por mí misma, una prisión invisible hecha de miedo. Cada mañana, cuando Camila bajaba con su sonrisa impecable, oía en mi cabeza la escalofriante advertencia de Pascual. Esa sonrisa ya no era una señal de amabilidad, era una máscara que ocultaba a la que mueve los hilos.
Cada vez que le cocinaba algo a Daniel, cada vez que subía a su cuarto con un tazón de sopa caliente, yo tenía que luchar con el impulso de quitárselo de las manos. ¿Había algo en esa sopa? ¿Alguna hierba extraña? ¿Una gota del cuenco de barro que una vez vi? No me atrevía a preguntar, ni a detenerla. Solo podía mirar impotente, con el corazón encogido. La panadería, que solía ser mi consuelo, ahora era una carga. Mi mente no podía concentrarse. Me olvidé de poner azúcar en una mezcla de masa y le eché demasiada sal a otra. 2 bandejas de pan se quemaron por completo en el horno. El olor a quemado era, de algún modo, el reflejo exacto de mi vida en ese momento, marchitándose en la desesperanza. Tuve que cerrar temprano, colgar un cartel que decía «No hay pan», una mentira que jamás había usado en más de 20 años. La tarde del segundo día, mientras estaba sentada en la caja, perdida en mis pensamientos, un auto familiar se estacionó justo frente al local. La puerta se abrió y mi hija, Sofía, entró. Llevaba unos jeans sencillos, una camiseta con la imagen de alguna banda, una mochila para laptop en la mano y el cabello recogido en una coleta alta. Su energía moderna y vibrante contrastaba por completo con el aire sombrío y denso que llenaba la casa. Al verla, el muro de contención que había intentado mantener durante 2 días se derrumbó por completo. Estuve a punto de llorar del alivio. Una aliada. Por fin tenía una aliada. Esa noche, esperé en silencio, con el corazón inquieto. Oí a Camila decirle a Daniel que durmiera bien, luego el sonido de sus pasos y la puerta cerrándose. Esperé 15 minutos más, hasta que toda la casa quedó en silencio. Caminé de puntillas hasta el cuarto de Sofía y le hice una señal. Mamá e hija bajaron en silencio a la cocina, y yo cerré la puerta con llave, algo que jamás había hecho en mi propia casa. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de la cocina, conté todo. Desde el momento en que el hombre llamado Pascual entró a la panadería, su escalofriante propuesta de intercambio, las palabras «hechizo de amor» y el olor a crisantemos marchitos. Mi voz temblaba, apenas me atrevía a hablar en susurros y cada tanto miraba hacia la puerta cerrada, con miedo de que Camila pudiera escuchar. Le conté el terror reflejado en el rostro de Pascual al ver a Camila y su advertencia mortal. Sofía escuchaba sin interrumpir. La alegría y vitalidad con la que había llegado desaparecieron de su cara, reemplazadas por una expresión seria, casi aterradora. No mostró sorpresa, no se rió, ni me llamó paranoica. Solo escuchaba en silencio. Sus ojos inteligentes se oscurecieron. Cuando terminé, exhausta y temblando, ella soltó un suspiro largo y dejó la taza de té ya fría sobre la mesa. Ya sabía que algo no estaba bien, mamá. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Tú lo sabías? No exactamente, respondió con voz grave. Solo que vi algunas cosas. La última vez que vine por el Día de los Muertos, ¿te acuerdas? A medianoche tuve sed y bajé por agua. Al pasar junto al cuartito del fondo, noté que la puerta estaba entreabierta y salía luz de adentro. Sofía dudó, como si recordara algo desagradable. La vi a ella. No tenía la luz encendida, solo unas velas negras alrededor. Frente a ella había un cuenco de barro con un líquido turbio adentro. Flotaban unos pétalos marchitos. Estaba arrodillada, inclinada sobre el cuenco, murmurando algo. Eran palabras que no entendí, no eran español. La imagen que vi aquella noche regresó encajando en cada detalle. Contuve la respiración. Sofía continuó, su voz cada vez más baja como si temiera sus propias palabras. Me asusté tanto que me escondí detrás de la puerta. Vi que, al terminar, se levantó. Tomó una cajita de madera oscura de un estante alto y subió las escaleras. Yo, entre curiosa y asustada, la seguí de lejos. Vi que fue al armario de los manteles al fondo del pasillo, movió unas mantas viejas y escondió la caja bien al fondo. Nos miramos a través de la tenue luz amarilla. En los ojos de mi hija vi la confirmación de mis peores temores. Ambas sabíamos que la respuesta, la prueba o tal vez el origen de esta pesadilla estaba dentro de esa caja de madera. Sofía, con la determinación que heredó de su padre, tomó de inmediato la iniciativa. No se alteró, pensó. No podemos actuar de forma impulsiva. Ella es muy cuidadosa. Necesitamos un plan. Me miró directo a los ojos, firme. Mañana la invitaré a ir de compras.
Le diré que encontré un mercado artesanal en las afueras de Tlaquepaque, donde venden rebozos muy bonitos. Le diré que quiero que me ayude a elegir uno para regalo. Ida y vuelta nos tomará al menos toda la mañana. Durante ese tiempo, dijo mientras tomaba mi mano temblorosa, vas a entrar al armario y sacar esa caja. Tenemos que saber qué hay adentro. Necesitamos pruebas, mamá. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, con los ojos abiertos mirando el techo oscuro. No dejaba de mirar hacia el pasillo, donde estaba el armario de madera de roble, una reliquia de mi madre. Llevaba ahí décadas, callado e inofensivo, pero esta noche se convirtió en una puerta al infierno. Detrás de esa madera silenciosa, lo sabía, estaba la evidencia tangible de la pesadilla que vivíamos, y mañana tendría que abrir esa puerta con mis propias manos. A la mañana siguiente, bajé a la panadería más temprano de lo habitual, pero no por trabajo. El sueño no llegaba a mí, solo el miedo y el plan de Sofía daban vueltas sin parar en mi cabeza. El corazón me latía como un tambor de guerra dentro del pecho, acelerado y desordenado. Traté de actuar con normalidad. Mis manos se movían de forma mecánica haciendo las tareas de siempre: amasar, hornear, preparar café. Pero ya no era un ritual pacífico. Me temblaban tanto las manos que terminé tirando una caja de azúcar al suelo. El dulce aroma del pan horneado se esparcía por el aire, pero para mí, en ese momento, solo aumentaba mis ganas de vomitar. A las 9 en punto, como habíamos acordado, Sofía bajó. Ya se había cambiado. Llevaba un vestido floreado y llamativo, un maquillaje suave, y se veía radiante como un girasol. La función comenzaba. Se acercó alegremente a Camila, que acababa de bajar del piso de arriba, y con una voz aguda y llena de un entusiasmo perfectamente fingido dijo: «Chin, Camila, encontré un mercadito en Tlaquepaque donde venden rebozos tejidos a mano hermosísimos. Dicen que los artesanos ahí son famosos en toda la región. ¿Vamos? Quiero comprar unos para regalar, pero soy malísima para escoger. Necesito tu ayuda». Camila pareció dudar. Sus ojos se desviaron por un momento hacia el piso de arriba, hacia la habitación donde Daniel seguía dormido profundamente. Una vacilación, una incomodidad por alejarse, pero Sofía fue demasiado astuta. No paraba de insistir, halagando el buen gusto de Camila, diciendo que nadie mejor que ella para elegir los colores y diseños. Con tanto halago, la desconfianza de Camila pareció aflojar. Finalmente, sonrió y aceptó. Yo estaba detrás del mostrador, conteniendo la respiración, con las manos apretadas una contra otra bajo la mesa. Observé a las dos. Una era mi hija de sangre, la otra una bestia disfrazada de mujer, salir juntas por la puerta. Sonó la campanita. Y luego, silencio. Esperé. Conté cada segundo, mirando fijamente hacia la calle, hasta que el cochecito de Sofía desapareció al fondo. La casa quedó en un silencio aterrador. Un silencio más pesado que cualquier grito. Corrí hacia la puerta. La cerré con llave y volteé el cartel de abierto a cerrado temporalmente. Me giré y me enfrenté a la escalera de madera. Parecía un monstruo con la boca abierta esperándome. Subí los peldaños. Cada crujido bajo mis pies era como un golpe en el pecho. Al pasar por la habitación de Daniel, escuché su respiración pesada, constante. Mi hijo estaba ahí, indefenso, mientras yo iba en busca de la prueba de su pesadilla. Sentí una punzada en el pecho que me apuró. Llegué al armario de sábanas al fondo del pasillo. Un viejo ropero de roble, una herencia de mi madre, que ahora se veía amenazante. Sentí las manos heladas cuando toqué el picaporte de bronce gastado. Respiré hondo y abrí la puerta. El olor a naftalina y tela vieja me golpeó de lleno. Empecé a revolver, torpemente. Saqué una por una las toallas, las sábanas, las cobijas gruesas llenas de polvo de otras temporadas. Escarbaba como una loca, con el corazón desbocado por el miedo y la prisa. Finalmente, en el rincón más profundo, detrás de una manta de lana color musgo, mi mano tocó algo duro, frío y liso. Lo saqué. Era una cajita de madera, pequeña, cabía justo en la palma de mi mano, hecha de un ébano tan negro que helaba. Alrededor de la caja había 3 vueltas de listón rojo oscuro como la sangre,
atadas con un nudo tan complejo que nunca había visto antes. Justo sobre el nudo, una gota de cera negra endurecida lo sellaba, como un ojo de demonio vigilando. No me atrevía a abrirla ahí. La apreté contra el pecho, corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me dejé caer al suelo, con la caja helada entre mis manos. Tomé el cuchillo pequeño que uso para pelar fruta y con cuidado raspé la cera negra. Se deshizo en pedacitos. Luego, con los dedos temblorosos, fui desatando uno por uno los lazos de seda roja. Al abrir la tapa de la caja, un olor rancio, metálico y putrefacto subió de golpe, directo a mi nariz. Era el olor de la descomposición, del óxido, de algo que una vez estuvo vivo y ahora estaba muerto. Estuve a punto de vomitar. Tuve que girar la cara para tomar aire fresco. Reuniendo valor, miré dentro. Estaba forrada con una tela de terciopelo negro, y sobre ella, cosas espantosas. Un mechón de cabello negro, ligeramente ondulado, reconocí enseguida que era de Daniel, el mismo cabello que solía acariciar cuando era niño. Al lado, unos trozos pequeños de uñas, blancuzcas. Pero lo más aterrador era lo que estaba justo en el centro. Una foto tipo carné de Daniel, de esas que se usan para trámites, pero doblada por la mitad. Cuando la abrí temblando, una mancha de color rojo oscuro, seca y agrietada, pegaba ambas mitades de su rostro. Sangre, sangre seca. Y en la esquina inferior de la foto, había un símbolo extraño, dibujado con esa misma tinta rojiza. Parecía un alacrán con la cola levantada. Retrocedí, jadeando, mi espalda chocó contra la pared. Esto ya no era una sospecha, era una abominación, era una prueba. Todo lo que dijo Pascual, todos mis miedos, eran reales. Un ataque de pánico total se apoderó de mí, pero la razón me gritaba lo que debía hacer. Tomé el celular a toda prisa, las manos me temblaban tanto que tuve que intentar varias veces hasta que logré abrir la cámara. Fotografié todo. La caja aún con el lazo intacto, el nudo complicado, la gota de cera negra, y luego tomas cercanas de cada objeto repulsivo en su interior. Amplié el símbolo de sangre en la esquina de la foto, esperando que pudiera decirme algo. Al terminar, actué como un autómata. Coloqué con cuidado todo de nuevo en la caja. El mechón, las uñas, la foto doblada. Traté de atar otra vez el lazo rojo con el mismo nudo, aunque sabía que no quedaría igual. Para disimular, se me ocurrió una idea. Corrí al pequeño altar en la esquina de la habitación, encendí una vela blanca y dejé caer una gota de cera sobre el nudo, esperando que Camila no notara la diferencia de color. Coloqué la caja en su lugar apresuradamente, acomodé las cobijas encima de forma descuidada. Justo cuando cerré de golpe la puerta del closet, escuché el sonido del auto de Sofía llegando, el ruido del motor familiar que ahora sonaba como una campana de muerte. Corrí a mi cuarto, con el corazón a punto de salirse del pecho. Entré al baño, abrí la llave y me eché agua fría en la cara. Unos minutos después, escuché la puerta principal abrirse, las voces de Camila y Sofía subiendo por las escaleras. Hoy estuvo buenísimo, gracias Sofía. La tela de ahí es preciosa. La voz de Camila sonaba dulce, melodiosa. Una voz falsa que me helaba la sangre. Me apoyé contra la puerta del baño, temblando de pies a cabeza, escuchando los pasos de ese monstruo caminando por mi propia casa. El almuerzo de ese día fue una tortura. Sentada frente a Camila en la mesa, trataba de tragar cucharadas de sopa de pollo que ella misma había cocinado. La sonrisa de Sofía, su alegría al contar sobre la ida de compras, era lo único que mantenía mi cordura. Solo podía sentir y sonreír, pero en mi mente, la imagen del mechón de Daniel y la foto ensangrentada daban vueltas sin parar. El aire de esta casa ya estaba envenenado. Cada respiración que tomaba se sentía pesada, llena de mentiras y maldad. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Me siento un poco mareada, dije, intentando que mi voz sonara calmada mientras me levantaba de la silla. Voy a salir a tomar un poco de aire. Aprovecho para comprar más harina y vainilla, que ya casi no queda. Sofía entendió al instante. ¿Quieres que te acompañe, abuela? No, mi amor, respondí rápidamente lanzando una mirada a Camila. Quédate con tu papá. No tardo. Tenía que ir sola. Necesitaba espacio para respirar.
para recomponer las piezas horribles que ahora formaban mi mente. Y sobre todo, necesitaba que alguien me dijera qué hacer, alguien que no fuera mi hija, a quien debía aparentar ser fuerte para protegerla. Salí de casa y me lancé al aire sofocante de la tarde. No me dirigí a la tienda de insumos. Mis piernas, como por instinto, comenzaron a caminar, llevándome sin rumbo por calles conocidas que hoy parecían extrañas. Terminé parada al borde del bullicioso Mercado Libertad. No estaba buscando a Pascual intencionalmente. ¿Cómo podría encontrar a un mendigo anónimo entre esta marea de gente? Pero en el fondo, una parte desesperada de mí seguía gritando, esperando volver a verlo. Él era el único hilo al que podía aferrarme en ese momento. Y lo vi. Entre el bullicio del mercado, entre los gritos de los vendedores, los regateos y la música de mariachi de fondo, él estaba sentado en un escalón de piedra, en un rincón apartado, detrás de un puesto de cerámica. De nuevo parecía un simple mendigo cualquiera, silencioso y casi invisible. Estaba partiendo pedacitos de pan duro, repartiéndolos pacientemente a unas palomas tímidas que se acercaban. Al ver mi silueta, las palomas se asustaron y salieron volando en desbandada. Pascual alzó la vista con lentitud. En sus ojos no había ni una pizca de sorpresa. Solo asintió levemente, como si ya supiera que vendría, como si hubiera estado esperándome ahí. «¿Ya lo encontraste, verdad?», preguntó en voz baja, con esa voz ronca como la primera vez que lo vi. No necesitaba responder. Tenía la garganta hecha un nudo. Me senté a su lado en ese escalón de piedra frío. Las bolsas de los transeúntes golpeaban mis hombros, pero ya no sentía nada. El ruido del mercado pareció alejarse. Formó una especie de muralla de sonido que nos envolvía a los dos. Temblando, saqué mi celular y abrí las fotos que había tomado. Pascual tomó el teléfono, entornó los ojos. Fue pasando una a una las imágenes, y vi cómo su rostro curtido se endurecía más y más, las arrugas marcándose como si fueran cicatrices. Se detuvo largo rato en la foto del cajón en primer plano, luego amplió la imagen que mostraba el símbolo pintado con sangre. «Esto es un amarre», murmuró, usando una palabra antigua. «Un conjuro que ata el alma, cabello, uñas, sangre. Todos son objetos que contienen la esencia, el aliento de una persona. Son como anclas para encadenar su alma». Apagó el teléfono y me lo devolvió. Su mirada era seria, muy seria. «Tiene que entender esto, señora María Elena. Lo que llaman un hechizo de amor jamás genera amor. El amor es libertad, es entrega. Esto, en cambio, es una prisión. Secuestra el alma de alguien, la ata al que lanzó el hechizo. La víctima se convierte en un títere, nada más, obedeciendo órdenes, diciendo lo que el manipulador quiere oír. Pero en lo más profundo, su alma verdadera sigue ahí, gritando, luchando desesperadamente por escapar». Su explicación me recorrió como una descarga eléctrica. El sobresalto de Daniel, el terror en sus ojos en ese instante. Era el alma de mi hijo gritando. «Esa lucha interna», continuó Pascual, «esa resistencia desde el alma fue lo que generó grietas en el conjuro. Y cuando el conjuro se quiebra, se revierte». «¿Se revierte?», pregunté, con la voz temblorosa, a punto de romperse. «Así es. La energía oscura que ella invocó ya no estará controlada. Se volverá contra quien lanzó el hechizo. Le devorará la mente, la volverá loca, paranoica, celosa hasta la enfermedad. Ya no creerá en el poder del amarre, porque verá que la víctima sigue resistiéndose desde dentro. En esa locura, pensará que la única manera de retener a la víctima es eliminar su cuerpo». Pascual se puso de pie y se sacudió el polvo invisible de sus viejos pantalones. Él miró hacia el atardecer que caía detrás de los techos amontonados, tiñendo todo el cielo de un color rojo anaranjado como la sangre. «Ella va a matar a su hijo». No lo dijo como una suposición, fue una profecía. Fría, firme y sin posibilidad de cambio. «No lo hará por odio», continuó, con la voz más grave, «sino por una obsesión enfermiza hasta el extremo. Ella cree que, cuando el cuerpo de Daniel muera, la lucha de su alma terminará.
Entonces podrá encerrarla para siempre, convertirla en una posesión eterna solo suya. Sus palabras fueron como un martillazo invisible directo a mi cabeza. Me quedé paralizada. Todo mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Ya no se trataba de salvar a mi hijo de una enfermedad extraña, ni de liberarlo de un matrimonio tóxico. Era una carrera para salvarle la vida. Pascual puso su mano sobre mi hombro, un toque suave pero firme que me sacó del abismo del horror. Tenga cuidado. Desde este momento, usted no solo se enfrenta a una mujer celosa, sino también a la magia negra que la está controlando. Dicho esto, se dio media vuelta, bajó su sombrero y se perdió entre las sombras que empezaban a cubrir los callejones del mercado. Desapareció tan rápido como había llegado, dejándome sola en el escalón frío de piedra, con un miedo profundo y una sentencia de muerte colgando sobre la cabeza de mi hijo. Me fui del mercado, pero mi alma parecía haberse quedado ahí, pegada a ese peldaño helado. Las palabras de Pascual ya no eran solo sonido, se habían convertido en algo vivo, un bloque de hielo clavado en mi pecho, que me oprimía hasta cortarme la respiración. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio del mercado, las voces, los autos, todo eran zumbidos sin sentido. No podía volver a casa. Volver a casa era enfrentar la sonrisa de Camila, la inocencia de Sofía y, sobre todo, ver a Daniel tirado en la cama, indefenso, como una presa esperando ser devorada. Me invadió una desesperación tan fuerte que me empujó a actuar. No recuerdo cómo me moví, solo sé que corrí. Corrí lejos de esa casa, lejos de mi impotencia, hacia el único lugar que le viene a la mente a un ciudadano honesto cuando enfrenta una amenaza mortal: la estación de policía. Entré como un torbellino en la estación central. Respiraba con dificultad, el pelo alborotado y suelto, y estoy segura de que parecía una loca. El lugar estaba iluminado con luces frías de neón y olía a papeles viejos. El agente de guardia era un joven, apenas un poco mayor que Daniel, que acababa de soltar un bostezo largo y aburrido detrás de un escritorio alto. Al verme, levantó la vista con expresión de fastidio, claramente marcada en su rostro juvenil. Yo quiero denunciar un crimen, balbuceé, intentando tomar aire. Mi nuera, ella está planeando matar a mi hijo. Está usando brujería. Las últimas palabras salieron entre la desesperación. De inmediato vi cómo cambiaba la mirada del joven policía. El fastidio se convirtió en burla y en un poco de morbosa curiosidad. Alzó una ceja y miró de reojo a un compañero más viejo que leía el periódico en una mesa cercana. Se lanzaron una mirada que conozco demasiado bien, esa que se le da a los locos, a los que estorban, a los que están fuera de sí. Mi corazón se encogió, pero la desesperación no me dejó rendirme. «Es verdad lo que digo, tienen que creerme». En medio del pánico saqué el celular, los dedos temblando mientras trataba de abrir la galería. «Aquí, mire, esta es la prueba. Cabello, uñas, sangre de mi hijo en una cajita». El policía mayor finalmente dobló su periódico y se acercó. Se notaba más paciente que el joven, pero aún así, su mirada era de duda. Tomó mi celular, se puso sus lentes y empezó a revisar las fotos que había tomado. El rostro de ese hombre no mostró la más mínima expresión. «Señora María Elena», dijo, después de leer mi nombre en una vieja tarjeta que yo tenía guardada en la funda del celular, con una voz monótona como de máquina. «Esto es cabello, uñas y una mancha marrón en una fotografía. Podría ser cualquier cosa. Un recuerdo raro, una broma. No podemos arrestar a alguien, ni siquiera interrogarlo, solo por unas fotos de una caja de madera y unos relatos sobre brujería». «Pero usted no entiende. Mi hijo está en peligro real», casi grité, y las lágrimas que había intentado contener empezaron a brotar, calientes y amargas. «Cada día está más débil. Él dice que siente como si miles de agujas le pincharan el cuerpo, y ella está cada vez más extraña. Su mirada». El policía joven interrumpió con un tono impaciente. «¿Tiene usted alguna prueba de que ella haya ejercido violencia? ¿La ha amenazado o agredido físicamente a su hijo? ¿Algún testigo?». Me quedé congelada, como si me hubieran echado un balde de agua helada.
Camila nunca había hecho algo así. Era demasiado inteligente para eso. Su maldad no se mostraba en moretones ni en gritos. Se mostraba en velas negras, en susurros a oscuras, en el plato de sopa que le servía cada día. ¿Cómo iba a explicar eso? Negué con la cabeza, impotente, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. El policía mayor me devolvió el celular. Su mano áspera dio unas palmaditas sin ganas sobre mi hombro. Escuche, señora, entiendo que esté preocupada por su hijo, pero tal vez está demasiado estresada. La presión en la panadería, los asuntos familiares. ¿Por qué no prueba hablar con un psicólogo? A veces, conversar con un profesional ayuda mucho. Esa frase fue como un último puñal directo al corazón sangrante. No solo no me creían, pensaban que estaba loca. El dolor, la humillación y el miedo se mezclaron en una desesperación total. Al final, para sacarme de encima, anotaron mis datos y transcribieron mi declaración en un informe que yo sabía muy bien que terminaría en algún cajón olvidado. Y como muestra de su amabilidad, el policía mayor dijo: «Para que se quede tranquila, llamaremos a su hija». Marcó el número de Sofía que yo le había dado y su tono al teléfono cambió por completo. «Buenas tardes, señorita Sofía. Le hablamos desde la estación central de policía. Su mamá está aquí. Parece un poco alterada. ¿Podría venir a buscarla?» Alterada. Ya me habían puesto esa etiqueta. Cuando Sofía llegó, yo estaba acurrucada en una silla de plástico helada, en una esquina, sintiéndome vacía, sin alma. Ella no dijo una sola palabra. Solo me miró con una mezcla de ternura y compasión. En silencio me ayudó a levantarme, me puso su abrigo sobre los hombros y me llevó al auto. En el camino de regreso, yo miraba por la ventana. Las luces de las calles de Guadalajara empezaban a encenderse, brillaban como perlas falsas, se difuminaban con mis lágrimas, convirtiéndose en líneas de luz sin rumbo, tan bellas, tan vivas, pero para mí eran solo destellos vacíos en una noche interminable que se tragaba a mi familia. La puerta de la ley, la puerta de la justicia, se había cerrado de golpe frente a mí. Solo nos quedábamos nosotras. Cuando Sofía me ayudó a entrar a casa, me sentí como una intrusa. Camila estaba sentada en la sala, leyendo un libro. Al verme entrar, alzó la vista y sonrió. ¿Ya regresó, mamá? ¿Se siente mejor? Esa sonrisa, esas palabras, ahora me daban más miedo que una amenaza directa. Asentí sin mirarla y casi corrí escaleras arriba, cerrando la puerta de golpe. Ya no podía más. Esa noche, Sofía insistió en no dejarme sola. Llevó cobijas y almohadas a mi cuarto. Extendió un colchón delgado sobre el suelo frío. «No voy a dejar que mamá esté sola», dijo con firmeza, su voz llena de la seguridad de una adulta. Verla ahí, acurrucada en el suelo, me rompía el corazón y a la vez me daba calor. Cuando ya solo quedábamos las dos, en medio del silencio de una casa dormida, mi última muralla interior se vino abajo. Le conté todo sobre el encuentro con Pascual en el mercado, cada palabra de sus horribles profecías. «Ella va a matar a Daniel, Sofía. Él dijo que ella lo va a matar». Le hablé de la humillación en la estación de policía, de las miradas de desprecio, de la sugerencia de ir a ver a un psicólogo. Lloré desconsoladamente sobre el hombro de mi hija. Los llantos que había estado reprimiendo durante días por fin estallaron. Lloré por mi impotencia, por la inocencia de Daniel y por la ruptura de mi familia. Toda esperanza parecía haberse desvanecido. Solo quedaba la oscuridad espesa de la desesperación. Sofía no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza, dejándome llorar hasta quedarme sin fuerzas, hasta que ya no quedaban lágrimas por derramar. Luego, con ternura, me secó las lágrimas con la orilla de su camisa y dijo, con voz firme y seria: «Mamá, ellos no te creen, pero yo sí, yo te creo. Y conozco a alguien que tal vez también nos crea». Sacó su celular, la pantalla brilló en medio de la oscuridad mientras buscaba un número en la agenda. «Se llama Mateo Vega. Fuimos muy buenos amigos en la universidad. Él no es como los demás, mamá. Ahora es teniente, se encarga de casos raros, esos que otros policías suelen ignorar por considerarlos extraños o sin explicación lógica». Sofía marcó, respiró hondo y dijo al teléfono, con una voz corta pero urgente: «Mateo, soy yo.
Sofía. Perdón por llamarte a esta hora, pero es algo muy serio. Tiene que ver con mi familia. ¿Podés venir ahora mismo? Por favor, no puede esperar hasta mañana. Menos de una hora después, cuando la ciudad ya dormía profundamente, se escucharon unos golpecitos suaves y discretos en la puerta de la panadería. Sofía bajó con cuidado a abrir. Mateo Vega entró. No era el tipo de policía alto y musculoso que yo solía imaginar. Vega era delgado, usaba gafas de marco grueso, parecía más bien un profesor universitario que un agente de la ley, pero sus ojos, detrás de los lentes, eran increíblemente agudos e inteligentes. Recorrieron todo el lugar con rapidez, observando en silencio cada rincón de la panadería. Se acercó y me extendió la mano, un apretón firme y cálido. Buenas noches, doña María Elena, soy Mateo. Sofía ya me contó algo. ¿Podría empezar desde el principio, por favor? Cada detalle, por más pequeño que parezca. No omita nada, aunque parezca absurdo. Nos sentamos en la cocina, donde yo ya había echado llave. Solo una lámpara pequeña estaba encendida, creando un círculo de luz cálida en medio de la oscuridad. Conté todo, esta vez sin sollozos, con voz clara y pausada. Desde el día en que Pascual entró a la panadería, los comportamientos extraños de Camila, la caja de madera y las cosas horribles que había dentro, la profecía mortal de Pascual y la indiferencia fría de los compañeros de Daniel. Le mostré las fotos en mi celular. Vega escuchaba con una atención inusual. No interrumpía, no dudaba, no fruncía el ceño. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Observaba cada foto con detenimiento, ampliaba las letras escritas con sangre, con una mirada muy concentrada. Me pidió que describiera con precisión el olor dentro de la caja, el aroma del humo de hierbas en la casa y hasta el comportamiento temeroso del gato Milo. Valoraba cada detalle, transformando lo que otros consideraban fantasía en pistas importantes. Cuando terminé de hablar, él guardó silencio un largo rato, con las manos entrelazadas sobre la mesa, perdido en sus pensamientos. Su silencio no era como el de los otros policías, no era indiferencia, era análisis profundo. Luego levantó la vista, me miró directo a los ojos y por primera vez en muchos días sentí que alguien me veía como una persona en su sano juicio. Ya me tocó un caso similar en Oaxaca, dijo, con voz grave y firme. La víctima también tenía los mismos síntomas que Daniel. El culpable usó objetos personales para hacer brujería. La familia también fue a denunciar y también los tacharon de paranoicos. Hizo una pausa. La mirada se le oscureció. Llegamos demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era la confirmación que tanto deseaba y al mismo tiempo temía. Vega se puso de pie. Su figura alta y delgada se veía ahora firme. Tiene razón, no tenemos tiempo. Su testimonio y estas fotos, legalmente, no son suficientes para que me autoricen una orden de arresto o de allanamiento. Pero sí me basta para pedir una orden de vigilancia. Nos miró a mí y a Sofía con una mirada decidida. Pero necesito que me ayuden. Yo voy a proporcionar el equipo. Necesitamos pruebas irrefutables, evidencias que un juez no pueda ignorar. Tenemos que grabar lo que ella diga, filmar lo que ella haga. Necesitamos pruebas de una conspiración para asesinar. Ayúdenme a conseguirlas antes de que sea tarde. Por primera vez, después de tantos días en la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza apareció dentro de mí. Débil, frágil, pero real. Ya no estábamos solas en esta lucha. A la mañana siguiente, el teniente Vega volvió tal como prometió, sin avisar. Esta vez no venía solo. Con él llegó una mujer policía vestida de civil, con cara seria y movimientos profesionales. Vega la presentó como la oficial Ramírez, una experta en tecnología. No entraron a la casa. Nos encontramos en la panadería, con el cartel de cerrado temporalmente, colgado otra vez. La oficial Ramírez abrió una pequeña caja de metal. Vega sacó un bolígrafo negro que parecía completamente normal y me lo entregó. Es una grabadora, señora. La batería dura 48 horas. Llévela siempre en el bolsillo del delantal. Solo tiene que presionar la punta para comenzar a grabar y otra vez para detener.
Me miró serio. Es muy sensible, puede captar hasta susurros. Después, le dio a Sofía un pequeño llavero plateado, con un grabado del sol azteca. Esto es una cámara oculta, tiene un buen ángulo de visión. Sofía, busca un lugar para ponerlo donde se vea bien el pasillo de arriba, sobre todo la puerta del cuarto de Camila. Nos dio instrucciones a las dos, con una voz firme, sin el tono académico de la noche anterior. Desde este momento, ustedes son nuestros ojos y oídos. No deben actuar distinto. Vivan como siempre. Rían cuando haya que reír. Hablen cuando haya que hablar. Su tarea es observar y registrar cualquier cosa extraña, especialmente monólogos, llamadas sospechosas o cualquier objeto raro que Camila traiga a la casa. No la enfrenten, no demuestren miedo. Recuerden, ella es muy desconfiada. La vida en mi casa se volvió de inmediato una obra de teatro tensa. Sofía y yo éramos actrices sin entrenamiento, y nuestra única espectadora era nuestra enemiga. Cada comida era una escena, cada saludo, una línea de guión calculada. Trataba de concentrarme en hornear, pero el bolígrafo en mi delantal pesaba como un recordatorio constante de nuestra misión aterradora. La primera prueba llegó antes de lo que esperaba. Esa misma tarde, mientras limpiaba la cocina, Camila entró con una tetera de hierbas que, según ella, era para calmar a Daniel. Creyendo que estaba sola, empezó a susurrar. Sentí que el corazón se me detenía. Me agaché, fingiendo ordenar unas bolsas de harina, y con manos temblorosas presioné la punta del bolígrafo. Grabé su voz, que por momentos era dulce, como si hablara con un niño, y por momentos furiosa, apretando los dientes. Eres mío, Daniel, solo mío. No vas a escaparte. No luches más. Es inútil. Ya casi llega el momento. Vamos a ser uno solo, para siempre. Esa noche, al escuchar la grabación con Sofía en la habitación, sentí náuseas. El mal ahora tenía sonido. Más tarde esa misma noche, Sofía esperó a que toda la casa quedara en silencio. Puso como excusa que iba por un libro y, en secreto, colocó el llavero con cámara en la repisa alta del pasillo, apuntando cuidadosamente hacia la puerta del cuarto de Camila. A la mañana siguiente, mientras Camila se bañaba, madre e hija revisamos rápidamente el video en la laptop. Lo que vimos me congeló la sangre. Alrededor de las 2 de la madrugada, la puerta del cuarto se entreabrió. Camila salió, vestida solo con una bata negra de dormir, delgada. No iba a ningún lado. Se quedó parada frente al gran espejo colgado en el pasillo. Bajo la tenue luz de la lámpara nocturna, la vimos sacar de su ropa un objeto filoso que brillaba. Con ese objeto se hizo un corte pequeño pero firme en el brazo. La sangre comenzó a brotar. Luego llevó la herida a la boca, lamió la sangre y se la untó en los labios como si fuera lápiz labial. Sonrió ante su reflejo en el espejo, una sonrisa demente, triunfante y completamente desquiciada. Todo alcanzó su punto máximo al mediodía del día siguiente. Camila dijo que necesitaba salir a comprar algunas cosas especiales para Daniel. En cuanto el sonido de su auto se perdió por completo, Sofía me miró. «Mamá, esta es la oportunidad». No teníamos mucho tiempo. Corrimos a la habitación de la pareja. Estaba aterradoramente ordenada, pero el ambiente era frío, con un leve olor a hierbas quemadas que no pude identificar. No nos atrevimos a buscar mucho, solo revisamos por encima los lugares visibles. De pronto, Sofía recordó algo. «Mamá, una vez la vi meter algo debajo de la almohada, muy rápido». Nos acercamos a la cama. Con manos temblorosas, levanté la almohada de Camila, y allí lo encontramos. Un cuaderno viejo de tapa de cuero gastada, sin ningún tipo de cierre. Lo abrí. En su interior había páginas amarillentas, llenas de símbolos extraños, curvos y filosos. Más tarde, el teniente Vega nos dijo que era una mezcla de escritura jemer antigua y tailandesa, entremezclada con dibujos anatómicos del cuerpo humano, corazones, cerebros envueltos en hilos rojos que los apretaban. Sentí que el corazón se me detenía al llegar a la última página. No era una hoja del cuaderno, sino una hoja de calendario arrancada. Un día estaba rodeado con tinta roja. Mañana.
Debajo, escrito con la misma tinta roja, había unas letras temblorosas, como de alguien con fiebre. Ritual completo. Noche de luna llena. Cumpleaños de Daniel. Fusión del alma. El cumpleaños de Daniel. Dios mío, su cumpleaños es mañana. Faltaban menos de 24 horas. Justo en ese momento, se oyó un quejido de dolor al pie de la cama. La salud de Daniel se había deteriorado por completo. Apenas podía levantarse, deliraba sin parar. A veces tenía espasmos y gritaba que sentía insectos arrastrándose bajo su piel. Hace unos días, cuando Camila lo cuidaba, aún mostraba una preocupación fingida. Pero últimamente, noté que al verlo sufrir, sus ojos reflejaban una especie de satisfacción, un placer escalofriante. Ella estaba disfrutando su dolor. Ya no podía pensar con claridad. Tomé el teléfono y marqué a Vega con manos temblorosas, mi voz distorsionada por el pánico. «Teniente, lo encontramos. Un cuaderno. Mañana. El ritual es mañana. El cumpleaños de mi hijo». Del otro lado, la voz de Vega ya no era calmada. Era cortante, firme, llena de autoridad. «Doña María Elena, escúcheme bien. Usted y Sofía salgan de la casa de inmediato. Digan que van a comprar cosas para preparar el cumpleaños de Daniel. No lleven nada, solo el celular. Salgan ya, mi equipo se encargará». Las palabras del teniente Vega fueron como una orden indiscutible. Sofía y yo no nos atrevimos a perder ni un segundo. Me apresuré a colocar el cuaderno en su lugar, mientras Sofía bajaba corriendo las escaleras y agarraba unas bolsas del mercado. «Mamá, vámonos ya. Tenemos que comprar el pastel y las velas para el cumpleaños de Daniel», gritó, una actuación perfecta para los oídos que quizás estaban escuchando. Prácticamente huimos de nuestra propia casa, con el corazón latiendo descontrolado en el pecho. El auto sin identificación de Vega ya nos esperaba al final de la calle. Nos metimos en el asiento trasero y la puerta se cerró con un golpe sordo, aislándonos del mundo exterior. Vega no dijo nada, solo nos entregó una tablet. En la pantalla aparecían imágenes desde varios ángulos dentro de mi casa. Eran cámaras ocultas que su equipo había instalado en secreto cuando salimos. Mi casa, que alguna vez fue un hogar lleno de recuerdos de Ricardo y de las risas de los niños, ahora parecía un escenario de terror, y nosotras las espectadoras forzadas de la obra espantosa que estaba por empezar. Cayó la noche. La luna llena, brillante y fría, iluminaba la calle. A través de la pantalla gris, vimos cómo Camila se movía. Ella bajaba a Daniel, casi inconsciente, desde el segundo piso. Mi hijo parecía un muñeco sin alma. Su cuerpo flojo se dejaba arrastrar sin resistencia. Ella lo acostó boca arriba sobre una tela negra ya extendida en medio de la sala. Entonces comenzó el ritual. Empezó a encender unas velas, pero no eran blancas ni amarillas, sino rojas como la sangre. Su luz temblorosa proyectaba sombras extrañas en las paredes. El olor a incienso y a alguna hierba quemada impregnaba el aire con tanta intensidad que sentí que atravesaba incluso el auto cerrado. Camila llevaba una túnica negra de seda, el cabello suelto. Su rostro tenía una expresión ausente, con una belleza perturbadora y enloquecida. A ratos sonreía sola, y de repente rompía en llanto. Empezó a caminar en círculos alrededor de Daniel, murmurando conjuros espeluznantes en un idioma desconocido, un sonido que silbaba como serpiente. «¿Lo ves, mi amado Daniel?», decía entre llantos, su voz captada por el micrófono que habíamos dejado. «Lo he hecho todo por ti. Fui hasta tierras lejanas, aprendí la magia más oscura, todo para que seas mío, solo mío». Se arrodilló junto a Daniel. De su manga ancha sacó dos cosas. Una era una pequeña daga, con la hoja curva como una luna creciente, brillando bajo la luz de las velas. La otra, un muñeco de tela tosca, al que estaba pegado un mechón de cabello que reconocí de inmediato como de Daniel. «Pero tú sigues resistiéndote. Aunque tu cuerpo ya es mío, tu alma quiere escapar», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro hermoso deformado por el odio. «Si no puedo tenerte por completo en vida, entonces me quedaré con tu alma para siempre». A través de la pantalla, la vimos alzar el cuchillo, el destello del acero apuntando directo al pecho de Daniel.
Grité desesperada, un grito que se atoró en mi garganta, sintiendo como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Justo en ese momento, la puerta principal y las ventanas del salón estallaron al mismo tiempo. Los vidrios volaron por todas partes. El equipo especial de Vega, vestido de negro y totalmente armado, irrumpió desde todos los ángulos como una tormenta oscura. ¡Policía! ¡Suelta el arma! Camila se sobresaltó, giró bruscamente. Su cara se transformó en una mezcla de furia y locura desatada, pero no atacó a los policías. En un último acto de posesión, giró el cuchillo hacia sí misma, dispuesta a clavárselo en el corazón, pero un oficial alcanzó a lanzarse sobre ella, derribándola contra el suelo. El cuchillo salió volando, girando sobre el piso de cerámica. Ella gritaba como una loca, retorciéndose en el suelo como un animal herido. De repente, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Una sangre negra y espesa empezó a brotarle por la boca y la nariz. Abrió los ojos desorbitados, mirando un punto vacío en el techo, y se desmayó. El conjuro había caído sobre su propia dueña. Los paramédicos se lanzaron de inmediato a auxiliar a Daniel y lo subieron rápidamente a la ambulancia. Sofía y yo abrimos la puerta del vehículo de golpe y corrimos hacia él. Tomamos su mano, que estaba helada. Su pulso era muy débil, pero seguía vivo. Meses después, yo estaba sentada en mi panadería. La luz cálida del atardecer se colaba por el ventanal, trayendo consigo el aroma de una nueva tanda de pan recién horneado. Todo había vuelto a la calma. Camila fue declarada incapaz por el tribunal y trasladada a un hospital psiquiátrico especial, bajo estricta vigilancia. Nadie sabe si alguna vez volverá en sí o si quedará atrapada para siempre en la pesadilla que ella misma creó. Daniel tuvo que pasar varias semanas en tratamiento psicológico y rehabilitación física. Cuando recuperó completamente la lucidez, sus recuerdos empezaron a volver. Contó que sentía como si otra persona viviera dentro de su cuerpo. Habló de sueños extraños en los que una sombra lo perseguía, de la sensación de estar siendo controlado sin poder resistirse. También recordaba vagamente que algunos amigos mencionaron que Camila había hecho un misterioso viaje a Tailandia justo antes de que, sin razón alguna, rompiera con Lucía. El tribunal aprobó rápidamente su solicitud de divorcio unilateral. El timbre de la tienda sonó con alegría. Daniel entró. Aún estaba un poco delgado, pero sus ojos ya eran claros otra vez, y su sonrisa cálida había regresado. A su lado venía Lucía. No se tomaban de la mano, pero la forma en que se miraban estaba llena de ternura, confianza y una comprensión profunda de quienes han atravesado juntos la tormenta. Lucía me trajo un ramo de margaritas silvestres, como solía hacerlo en el pasado. Sofía, después de todo lo ocurrido, decidió cambiar de trabajo para estar más cerca de casa, ayudarme y estar con la familia. La panadería La Esperanza volvió a llenarse de risas, incluso más que antes. Nunca volví a ver a Pascual. Algunos dicen que se fue de la ciudad. A veces me pregunto si él fue real o si solo fue un santo enviado para salvarnos. Cada noche, cuando me paro frente al pequeño altar en mi cuarto para rezar, le dedico una oración especial a él, al hombre con ojos brillantes que entró a mi panadería en una mañana decisiva y salvó a toda mi familia. Yo solía creer que con amar bastaba para proteger a los míos, que si guardaba silencio y aguantaba, las tormentas se disiparían solas. Pero me equivoqué. Hay maldades que no se presentan con gritos ni golpes, sino que se ocultan tras una sonrisa dulce y un silencio mortal. Hay heridas que no sangran, pero que drenan el alma. Aprendí que callar es ser cómplice del mal y que la fe solo vale si viene acompañada de acción. Como madre, no podía quedarme sentada viendo cómo mi hijo era encerrado en un infierno invisible. Y quiero que todos, sobre todo las madres, crean en su intuición, que alcen la voz, que luchen, aunque las llamen locas, aunque el mundo les dé la espalda, porque la vida, la verdad y el amor merecen ser protegidos a toda costa. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz
¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.